Narcos le dispararon a helicóptero del ejército. Y fin de semana con narcobloqueos, ataques a la Guardia Nacional y balacera en un evento familiar. Raza! ¡Tranquila! ¡Es un evento familiar, raza! Bienvenidos, el Caporal del 16 de marzo. ¡Comenzamos! Vaya manera de protestar en contra del alcalde con licencia... Bueno, no. El alcalde de San Pedro, Nuevo León, debería de ser alcalde con licencia. Justo por allí va la manifestación. De pronto, sorpresivamente, en una casa frente al Palacio Municipal, apareció este mensaje. Vean ustedes en pantalla. Dirigido al alcalde Miguel Treviño Hoyos. Dice: Miguel, qué bueno que se vacunaron tus papás. Ándale. En Houston. Según los vecinos del lugar, este mensaje estuvo visible ayer, lunes 15 de marzo, y trabajadores del ayuntamiento pintaron toda la fachada para borrar precisamente este mensaje. Y emitió una postura las autoridades municipales. Uno, reconocieron que sí, borraron el mensaje, y dos, negaron que los papás del alcalde se hayan vacunado en el extranjero. Todo esto ocurre en medio de un cochinero político. Uno, el alcalde, que por cierto es independiente, busca la reelección. Sin embargo, ya anda en campaña y es fecha que todavía no solicita licencia. Ese alcalde se encuentra compitiendo también, el segundo ahí en las preferencias electorales, según han señalado en el lugar, es el panista Mauricio Fernández Garza, quien busca ser alcalde por cuarta ocasión. Y es más, él, el panista, hace unos días hizo público que pues el 21 de enero se aplicó la vacuna, él sí en el extranjero, como lo ves en pantalla, una fotografía que él mismo compartió, y pues justificó que se aplicó la vacuna en el extranjero con el objetivo de hacer campaña sin riesgos. Ahí está tal cual el documento que él mismo hizo público que avala que sin tapujos se aplicó la vacuna en el extranjero. La semana pasada te informé en este canal del caso del alcalde con licencia del municipio de Casimiro Castillo, esto en el estado de Jalisco. Aquí ves en pantalla, justo es el alcalde con licencia Alfredo Sevilla Cuevas. Él buscaba la reelección como alcalde. Sin embargo, la Fiscalía del estado de Jalisco confirmó que fue denunciada su desaparición. Por lo tanto, ya estaba investigando los hechos. Posteriormente, el reporte de la fiscalía fue que lo encontraron muerto. También de esto di cuenta en este canal. A bordo de su vehículo lo encontraron sin vida. El vehículo, tanto el vehículo como el alcalde con licencia, estaba al fondo de un barranco. La hipótesis principal de las autoridades estatales de la fiscalía era que se había tratado de un accidente automovilístico. Sin embargo, hoy la Fiscalía de Jalisco ofreció más información sobre este hecho. Y lo que señala el fiscal estatal es que previo a caer al barranco, el alcalde recibió al menos un impacto de arma de fuego, que le quitó la vida antes de caer al barranco. Esta información es posible luego de los estudios periciales que le hicieron al cuerpo. Ahora la fiscalía investiga, pues, quién le disparó y cómo fue que acabaron tanto el cuerpo como el vehículo en el barranco. Escuchemos un poco de lo que dijo el fiscal estatal justo sobre el rescate del cuerpo y del vehículo. El vehículo ha sido posible extraerlo, se encuentra en este momento, en aproximadamente 100 metros, fue posible lograr una extracción de 70 metros. Ustedes pueden observar el tamaño de la grúa y la complejidad de las maniobras. No ha sido posible en este momento la extracción total. Esta es una circunstancia que tendremos que ponderar más adelante para ver la pertinencia de continuar con estos trabajos o buscar alguna alternativa. El pasado viernes 12 de marzo te traje a este canal este video cuya imagen miniatura estás viendo en pantalla, donde te informé de los narcobloqueos que hubo en el estado de Michoacán. Hasta el momento de esa transmisión te hice ciertas precisiones, como que no había un reporte de las autoridades sobre el origen de los narcobloqueos, aunque sí estaba evidentemente confirmados los narcobloqueos. De manera extraoficial,
Testigos afirmaron que hubo un operativo del Ejército y de la Guardia Nacional. Sin embargo, quedaron dudas sobre ciertos acontecimientos, sobre ciertos videos que quedaron registrados por parte de testigos. Dudas que, pues, englobaban las preguntas de qué originó los bloqueos, quiénes lo hicieron, y se sabe, de hecho, que en la entidad y que en la zona hay presencia de dos grupos delictivos y hubo también un encaramiento por parte de personas hacia soldados, como en el video que te mostré en aquella ocasión y que te voy a mostrar nuevamente. Horas después de este video que te traje a este canal, hubo información ya oficial sobre el acontecimiento. Informaron que los narcobloqueos vinieron tras un operativo en donde presuntamente fue detenido Steve Sierra Paredes, alias el Mini Gordo, hijo de Nicolás Sierra Santana, alias el Gordo, quien es identificado como el líder del grupo de los Viagras, un grupo delictivo que disputa el territorio con el cártel Jalisco Nueva Generación. En el video que te mostré en aquella ocasión y que te voy a mostrar a continuación, se escucha un helicóptero siendo atacado y se oyen también y se ven a personas increpando a militares. Ahora, con esta información sobre esta detención, pues las preguntas planteadas parecen tener ya respuesta. ¡Puta madre, no, Jalisco de mierda! ¡Hijos de tu puta madre! ¡Mira la verga, hijos de tu puta madre! Un blanco de Troya que la verga, hijos de tu puta madre, jalisqueños de mierda. A ver, se me dejan ir a jugar fútbol, andan los artillados a todo lo que dan. El pasado domingo fueron reportados ataques a dos gasolinerías de Imuris, esto en el estado de Sonora, con el reporte de un hombre muerto. La mañana de ayer, lunes, en el municipio de Magdalena de Quino, en Sonora, también, pues, amanecieron los habitantes con balaceras en distintos puntos del municipio. Los tiroteos fueron reportados al C5 y además de que hombres armados atacaron las instalaciones de una gasolinería y tras esta agresión se dieron a la fuga. Esto es un poco de lo que se vivió justo en aquella zona este fin de semana de puente. El pasado domingo en la zona serrana del municipio de Choix fue atacado un convoy compuesto por elementos de la Guardia Nacional, policías estatales y policías municipales. Esto en el estado de Sinaloa. El ataque lo hicieron personas a bordo de dos motocicletas, según informaron los elementos de la Guardia Nacional. Y pues las fuerzas del orden repelieron la agresión contra estas personas que iban armadas con fusiles automáticos a bordo de dos motocicletas. Sin embargo, no lograron detener a nadie, aunque afirman que encontraron abandonada una de las motocicletas en donde se trasladaban los agresores. Posteriormente, el Ejército y la Marina se sumó a los operativos de búsqueda de los agresores. Sin embargo, ya no fueron reportados detenciones ni información de la identidad de quienes abrieron fuego en contra de las autoridades. También el pasado domingo 14 de marzo, grupos que disputan el control de la zona de Reynosa y también de las aduanas, se enfrentaron y también realizaron narcobloqueos. Según fuentes policíacas, estos enfrentamientos comenzaron desde un día antes, desde el sábado a las 10:50 de la noche, con un balance inicial de una persona muerta y vehículos chocados con impactos de armas de fuego. Los enfrentamientos se reanudaron nuevamente al siguiente día, el domingo a las 9 de la mañana, esto presuntamente entre grupos delictivos, entre células del Cártel del Golfo y Cártel del Noreste. Hubo despojo también de vehículos civiles con el objetivo de bloquear las vialidades. También incendiaron basura en la vía pública y tiraron ponchallantas. El objetivo, según detallaron autoridades, era tanto evitar el avance de los grupos contrarios como de las mismas fuerzas federales.
De hecho, tanto las balaceras como los narcobloqueos impidieron que la alcaldesa panista Maqui Ortiz pudiera realizar el evento para festejar los 272 años de fundación de Reynosa, precisamente, que ya lo estaban planeando, y algunos funcionarios municipales lograron colocar una ofrenda en el monumento a José de Escandón, quien fue fundador de este municipio. Sin embargo, solo pudieron hacerlo escoltados por elementos del Ejército y de la Guardia Nacional. También el mismo domingo, pero ahora en el municipio de Paseo del Grande, esto en Guanajuato, se realizaba un auto show, una exhibición de autos modificados. Se estaba realizando en campos de fútbol y casi al término del evento un grupo de hombres armados llegó y abrió fuego. A pesar de que a través de los altavoces señalaban que se trataba de un evento familiar, como lo veremos en el video que te mostraré a continuación. Autoridades informaron que el balance de esta agresión es 2 personas muertas y también 2 personas heridas, una de ellas menor de edad. Ambas personas heridas han sido reportadas como con un estado de salud delicado. En el lugar también fueron encontradas 2 camionetas sin placas, presuntamente de los agresores, y además fue dejado un mensaje escrito en cartulina. Todo esto ocurre a poco más de una semana de que Diego Sinue, el gobernador, diera su informe de gobierno en donde asegura que en Guanajuato sí se castiga a los delincuentes. Esto fue parte de lo que vivieron las familias presentes en este auto show. Nos vemos al rato, te comparto el video. No olvides, como siempre, reventar el botón de like y suscribirte. Nos vemos al rato también con más. Agáchense, corran. Cuidado. Raza, tranquila, es un evento familiar, raza. Cuidado. Dámelo, Eric. Bájate. Mira, acaban corriendo. Están corriendo acá, mira. Raz, no, ya me la pagó. Me apagaron el micrófono.